Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que están aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la iglesia Jesús 100% Vida, pero también hacer extensivo este saludo y este abrazo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el lugar donde estés, no importa el país donde estés, el continente donde estés, la bendición de Dios va a llegar a tu vida en esta hora. Y quiero traer una palabra que la he titulado con 3 palabras, es decir, oración, fe y milagros. Este es el título de lo que voy a compartirles hoy. Oración, fe y milagros. ¿Hay alguna relación entre estas 3 palabras? Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer 2 versículos, que es el versículo 17 y el versículo 18. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Ustedes saben que yo estoy totalmente convencido que de una o de otra forma, todos necesitamos algún tipo de milagro en nuestra vida. Algunos en el ámbito familiar, otros necesitarán un milagro en el ámbito laboral, en su economía. Quizás estás necesitando un milagro en las relaciones interpersonales que por alguna razón fueron quebradas y lastimadas. Y noten que hablo de milagro, ¿por qué? Porque en realidad ya hemos hecho todo nuestro esfuerzo, hemos gastado todo nuestro recurso, toda nuestra experiencia en salir adelante, en lograr vencer ese problema y no hemos podido. No lo logramos hacer. Por lo tanto, necesitamos la intervención de Dios a través de un milagro. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18? Dice así: el profeta Elías era un hombre como nosotros. En otra versión dice, con debilidades como las nuestras. Y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Interesantísimo. Yo quiero que prestes atención a los episodios. Lo voy a leer de nuevo porque quiero que prestes atención a los episodios, porque en función de eso voy a desarrollar aquello que quiero sembrar en tu corazón en el día de hoy. Dice así: el profeta Elías era un hombre como nosotros, es decir, con debilidades como las nuestras, igual que nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Esta historia del profeta Elías no es una historia protagonizada por un Dios, ni siquiera por un semidios, tampoco un ser angelical, ni siquiera un superhombre. Está protagonizada por un hombre común y corriente, igual que nosotros, con las mismas debilidades que tenemos nosotros. ¿Y eso de qué me sirve? En que yo puedo identificarme total y absolutamente con este hombre y con esta situación. Porque a veces vemos los personajes de la Biblia como superhéroes espirituales, ¿verdad? Y uno dice, pero yo estoy tan lejos de eso por mi vida, por mis debilidades, por mis problemas. Ahora, Dios se encargó de dejar muy claro a través de este versículo de la palabra de Dios que esta situación de milagro, de orar para que no llueva, y no llovió 3 años y medio, y luego orar para que la lluvia volviera, un milagro tremendo. Dios se encargó de establecer lo que fue un hombre común y corriente igual a nosotros el que generó esto. ¿Qué hizo Elías? Elías oró, creyó, aquí viene la fe,
y el milagro se produjo. Ahora, déjenme ponerlos un poquitito en contexto histórico para que podamos entender mejor esta situación. El contexto de esta historia está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, y les voy a leer del versículo 41 en adelante, y esta es la historia. Dice así: entonces Elías, que es nuestro profeta, dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó y le dijo: ve y dile a Acab, enganche el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel. Acab reinó durante 22 años en Samaria. Y la particularidad de este rey Acab es que ofendió de tal manera a Dios como no lo había hecho ninguno de los reyes anteriores a él. Por ejemplo, Acab se casó con Jezabel. Pésimo matrimonio. ¿Por qué? Porque Jezabel trajo al pueblo de Dios la adoración a Baal, que era uno de los dioses paganos. Entonces Acab comenzó a servir y a adorar a Baal. Le hizo un altar en el templo que le hizo construir al dios Baal en Samaria. Hizo una imagen de la diosa Asera, es decir, el verdadero Dios, el Dios de Israel, estaba siendo desplazado a través del reinado de Acab, trayendo a otros dioses para que el pueblo adorara. Pero ¿qué otra cosa más hizo que ofendió a Dios? Por ejemplo, reconstruyó la ciudad de Jericó. Y como consecuencia de reconstruir la ciudad de Jericó, murió su hijo mayor y también murió su hijo menor. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya había una palabra en el tiempo que Josué conquistó la ciudad de Jericó. Hubo una palabra y una maldición. ¿Cuál era la maldición? Esto está en Josué capítulo 6, versículo 26. Dice: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Acab sabía eso, provocó a Dios, reconstruyó Jericó y murió su hijo mayor y murió su hijo menor. Es decir, la situación de Acab era terrible en ofender y volver a ofender a Dios, y el pueblo sufría porque el rey estaba en esta actitud. Entonces es cuando Dios envía al profeta Elías, nuestro personaje, lo envía a decirle a Acab que no iba a llover y no iba a haber rocío en Samaria y en toda esa región hasta que él lo dispusiera, hasta que Dios lo dispusiera. Es decir, los próximos años no hay lluvia, no hay rocío, hasta que el Señor dispusiera lo contrario. Y pasaron 3 años y medio sin lluvia, en medio de un caos absoluto y total. La crisis imperaba en aquella región y por supuesto el pueblo sufría tremendamente. ¿Por qué? No había agua. Y si no había agua, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había alimentos. Y los animales morían de sed porque no había agua para que pudieran beber. Por lo tanto, la situación era caótica durante 3 años y medio. Después que hubo, y usted conoce la historia, el gran desafío
de Elías contra los 450 profetas de Baal, a los cuales los venció y los mató directamente, aconteció este milagro que nosotros estamos describiendo, de que Elías oró y todo cambió. ¿Qué enseñanza podemos aprender nosotros con relación a cómo es una oración de fe que va a producir un milagro en nuestra vida? ¿Cuáles son las características de una oración de fe que van a desembocar en el milagro que estamos precisando de parte de Dios? Y yo anoté 3 o 4 cosas que se las quiero compartir rápidamente en esta hora. En primer lugar, la oración de fe, la que va a producir el milagro, oye y obedece. Y se lo explico. Versículo 41 que leímos, dice así: entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Recuerda, hace 3 años y medio que no hay lluvia. Y lo que está diciéndole aquí el profeta Elías a Acab es: se está oyendo el ruido de un torrentoso aguacero, como diciendo, viene algo terrible en cuanto a lluvia. Ahora, ¿qué está oyendo Elías? ¿Qué es lo que está oyendo? Si usted se da cuenta en la secuencia histórica, cuando se le está diciendo esto al rey Acab, Elías ni siquiera había subido al monte Carmelo. Elías ni siquiera había visto truenos, ni había escuchado truenos. Las nubes todavía no habían aparecido, pero él le está diciendo: ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Qué es lo que entonces Elías, en este ámbito de la fe y en esta oración, está escuchando? Elías había escuchado y había oído la palabra que Dios le había dado a él. Y esto está en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1 y 2, dice así: después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate a Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino y para presentarse ante Acab. Y luego en el versículo 36 del versículo 18, del capítulo 18 dice: a la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Lo que había escuchado Elías para ir a decirle a Acab: rápidamente andate porque viene un gran aguacero, no eran las nubes, no eran los truenos, no era el agua, porque no existían. Era lo que Dios le había dicho, era la promesa que Dios le había dado. No lo oyó Acab, no lo oyó el pueblo, solamente lo oyó Elías, porque Elías estaba cerca de Dios. Para orar con fe, primero tenés que escuchar la palabra de Dios. Tenés que conocer cuál es la promesa que Dios te ha dado con relación a eso que estás precisando, el milagro en tu vida. Y después Elías actuó, Elías obedeció. Dios le dice: anda, decile que viene una gran lluvia. Imagínense, ya se habían olvidado de lo que era una lluvia, 3 años y medio sin lluvia y sin agua y sin rocío. Anda, decile que viene una gran lluvia, y él actuó en armonía a esa palabra. ¿Ustedes recuerdan la historia de Moisés? Dios lo está haciendo. Moisés está con el pueblo de Israel en medio del desierto, y de pronto el pueblo de Egipcio, el ejército de Egipcio, viene persiguiéndolos porque se arrepintió el faraón de dejarlos salir, y se encuentran frente al Mar Rojo. Por lo tanto, no había escapatoria. Para atrás no podían ir porque estaba el ejército de los egipcios. A la derecha y a la izquierda era prácticamente todo desierto. No podían avanzar porque estaba el Mar Rojo. Es decir, estaba terminada la historia de Israel allí. Porque Egipto no es que venía para decir: vuelvan muchachos. Era para masacrarlos y aniquilarlos y terminar con el pueblo de Dios.
Y en medio de todo eso, Dios le da una palabra a Moisés. Y la palabra que le da a Moisés es: toma la vara y toca el mar rojo y se abrirá en dos y mi pueblo va a pasar, y cuando los egipcios quieran pasar, las aguas se van a cerrar. Hubo palabra de parte de Dios. Y Moisés le creyó. ¿Y qué hizo? Tomó la vara frente a esa situación que necesitaban un milagro, tocó el mar rojo y el mar rojo se abrió en dos. El pueblo de Dios atravesó, pasó. Y cuando quiso pasar el ejército de los egipcios, las aguas se cerraron. Note esto: primero vino una palabra de parte de Dios, a la cual Moisés le creyó y obedeció. Si no hubiera habido una palabra de parte de Dios, entonces Moisés lo máximo que iba a hacer era mojar la vara y punto. Y la historia hubiera sido otra. Josafat, un rey de Judá. Tres reinos le declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Dios, a Judá. Una multitud de enemigos vinieron en contra del pueblo de Dios y del ejército de Dios. Entonces Josafat, el rey, consulta a Dios y le dice: ¿qué hago? Y ahí recibe una palabra de parte de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? No tengan miedo, vayan a luchar, pero no hagan nada. Simplemente limítense a cantar y a adorarme, porque yo me voy a encargar. Entonces, imagínense Josafat diciéndole a su pueblo y al ejército: miren, vamos a ir a la batalla frente a esa tremenda multitud que vino, de enemigos que vinieron en nuestra contra, pero nos vamos a quedar quietos, porque Dios me dijo que la batalla es de Él y que Él se va a encargar. ¿Y qué hacemos nosotros? Cantamos y alabamos a Dios. Parece una locura, ¿verdad? Pero había palabra de parte de Dios allí. ¿Y qué pasó? Los enemigos empezaron a aniquilarse unos para con otros y Josafat venció. Esto está en 2 de Crónicas capítulo 20. La oración de fe oye y obedece. ¿Qué oye? Oye la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que has recibido de parte de Dios para el milagro que estás necesitando? El milagro que estás necesitando está dentro de la vida familiar, de reconstruir la familia. Dios te ha prometido restaurar los vínculos familiares. Dios te ha prometido que tu familia completa va a adorar al Señor y ahora te sentís solo, sola, conociendo a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, pero Dios te lo ha prometido. Es en el área quizás de tu trabajo. Dios te ha prometido que vas a prosperar, que vas a crecer, no solamente para vivir bien, sino también para ayudar al necesitado, para hacer que el reino de Dios se extienda. Esa es la promesa que recibiste de parte del Señor. Mi querido, en el nombre de Jesús, escucha la promesa y créele, aunque en realidad pareciera todo alrededor que estuviera todo lo contrario. ¿Sabe? Actuar sin oír la palabra de Dios y sin conocer la palabra de Dios es presunción. Pero no actuar y no obedecer cuando recibimos palabra de parte de Dios es incredulidad. Lo primero que yo veo entonces es que si queremos un milagro, tenemos que aprender a escuchar la promesa de Dios, aquello que Dios te ha prometido en su palabra, y sé obediente, actúa en armonía a esa palabra. La segunda cosa, la oración de fe, la que va a producir un milagro, habla, dice el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Dice. Ahora, ¿qué dice Elías? Elías no dice lo que sus ojos ven, porque no veían nada. Elías no dice lo que los sentidos le están marcando, porque los sentidos le marcaban que había un sol radiante, que hacía 3 años y medio que no llovía y todo estaba seco. ¿Qué es lo que entonces Elías dice? Dice lo que Dios le había dicho. Se jugó por el Señor y lo dice creyendo y lo dice no dudando nada. Noten, se lo está diciendo a un rey. Esto no era un juego, era muy arriesgado aún para su propia vida.
Imagínese 3 años y medio sin lluvia y de pronto le aparece el profeta y le dice, bueno, mira, prepara, anda a comer rápido porque se viene un aguacero tremendo. Y yo me imagino acá mirando el cielo, un sol tremendo, toda una sequía absoluta. Y el otro, Elías, arriesgándose para decirle, mira, viene un gran aguacero. Muy arriesgado, ¿verdad? Pero la oración de fe habla. Se atreve a hablar. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra que Dios le había dado. ¿Usted se acuerda de la historia de Abraham y de Sara? De Abraham y Sarai. Abraham y Sarai reciben una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Que él iba a ser padre de muchedumbre y ella iba a ser madre de naciones. El tema es que ella era estéril. Había cesado la costumbre de las mujeres y Abraham tenía su cuerpo como muerto, dice la Biblia. Así que había 3 cosas que hacían imposible que pudieran tener un hijo. Y en medio de todo eso, aunque ellos le creyeron a Dios, y en medio de todo eso Dios da un paso más y le dice, Abraham, no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre. Y Sarai, no te vas a llamar más Sarai, te vas a llamar Sara, que significa madre de naciones. ¡Wow! Ahora se tenían que empezar a llamar de esa manera. Usted imagínese, parecía una ridiculez. Ellos tenían empleados, tenían criados. Y yo me imagino a la mujer diciendo, Abraham, quiero que vengas a comer ya. Y imagínese el resto. Dice, le dijo Abraham, Abraham es padre de muchedumbre. Wow. Y él le responde, ya voy, Sara. Pero Sara, madre de naciones, pobrecitos los viejos. Están tan desesperados e ilusionados con tener un hijo que están llamándose de esa manera, pobre. Y seguramente se burlaban de ellos y demás. Pero ellos continuaron, ellos hablaron, ellos dijeron lo que Dios le había dicho. Se jugaron por el Señor. ¿Y qué dice Marcos capítulo 11, versículo 23-24? Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Así como Abraham y como Sara se cumplió el milagro en sus vidas, porque ellos se atrevieron a creerle a Dios y a decir lo que Dios decía. Dice aquí la palabra del Señor, mi querido, que si alguno le dice a este monte, a este problema, a esta situación, salí del camino de mi vida, correte de acá, tendría que obedecer. Si lo decimos sin dudar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la oración de fe habla, declara, se anima, se atreve, se juega por lo que Dios ha dicho. En tercer lugar, la oración de fe es perseverante. Versículo 43 leímos, ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. Y el criado fue, miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Imagínense, ya se había jugado. Ya le había dicho a Acab que venía un gran aguacero. Se va al monte Carmelo y allí está viendo a ver de dónde va a venir el aguacero y no se ve absolutamente nada. Y le dice a su criado, anda un poquito más allá y fíjate a ver si del lado del mar se ven las nubes, por lo menos que tienen que aparecer, porque yo le creí a Dios y yo se lo dije a Acab. Y Acab va, y el criado va y no ve nada. Y vuelve y le dice, no hay nada. Anda de nuevo. Y va, y cuando vuelve, no hay nada. Pero miren qué interesante la posición de Elías al orar. Dice aquí la palabra que se inclinó y puso su rostro entre sus piernas. Esa era la posición de una mujer de parto en aquel tiempo. Y el embarazo dura 9 meses. Es decir, hay que esperar. No viene en forma instantánea. Hay que esperar. Y él envía 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces envió al criado
y en realidad no pasaba nada. Mi querido, ¿cuántas veces has vivido esa sensación? Pastor, yo oro por el milagro que estoy precisando en mi familia, oro por el milagro que estoy precisando en mi trabajo, oro por esta... y no pasa nada. ¿Ya le pasó? ¿Verdad que sí? Y no pasa nada. Yo oro con fe, pero no pasa nada. Como no pasaba nada con Elías. Ahora, ¿qué hizo Elías? ¿Se desmayó? No. ¿Se resignó? No. ¿Se desesperó porque no venía la lluvia y él se había jugado por Dios? No. Reclamó a Dios diciendo, Señor, ¿qué pasa? Yo me jugué por vos, yo declaré la verdad, yo oré y yo te creí en lo que me prometiste y fui y se lo dije acá. ¿Le reclamó? No, no dice eso. ¿Y qué hizo? Continuó clamando, continuó orando, no se desanimó, no dudó por no ver. No dijo, Señor, si lo vas a hacer, tenés que hacerlo ahora. No dijo eso. Creyó para poder ver. ¿Sabe? El mundo te dice ver para creer. Nosotros decimos creer para ver. Y esto es lo que pasaba con Elías. Él siguió creyendo en lo que Dios le había prometido, que venía un gran aguacero, aunque no había una sola nube todavía. Pero creyó para ver. 7 veces lo envió. Pero Dios lo hizo esperar. Y uno dice, ¿pero por qué lo hizo esperar? Y porque Dios es Dios, mi querido. Porque Dios es Dios. Porque Él es el que decide cuándo y cómo. Dios estaba probando la fe perseverante de Elías. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi oración. Pacientemente. No sé cuánto tiempo estás orando por ese milagro que estás precisando en diferentes áreas de tu vida. No sé cuánto tiempo. Lo que quiero decirte es que seguí creyendo en lo que Dios te prometió. Seguí creyendo en la palabra que Dios te dio. Pero ya pasó tiempo, pastor, seguí creyendo, no dudes, no te desanimes, no te resignes, no bajes los brazos, seguí creyendo. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar, pero tenés que hacer tu parte. ¿Y cuál es? Clamá, orá al Señor y cree. Cree que Dios no es hombre para mentir. Y si Dios te dio esa promesa en tu economía, te dio esa promesa a nivel familiar, te dio esa promesa en diferentes áreas de tu vida, Él lo va a hacer. Pacientemente espera al Señor. Y por último, la oración de fe es algo premiado. Dice versículo 45, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Es decir, en el tiempo de Dios, Dios respondió. En el tiempo de Dios, Dios cumplió. Elías, ese hombre igual que nosotros, que no era un superhombre, sino que era con las mismas pasiones nuestras, con la misma forma de vivir que nosotros, Elías había escuchado la palabra de Dios. Se había aferrado a lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho a Elías que cuando él orara, 3 años y medio no iba a haber lluvia, pero cuando orara de nuevo, la lluvia iba a venir. Y él le creyó, escuchó, le creyó. Él habló, se jugó por Dios. Le dijo a Acab, al gran rey en ese tiempo, viene un gran aguacero, y perseveró. A pesar de no haber nada, a pesar de que parecía que estaba fallando todo, él perseveró. ¿Y sabe qué, mi querido? Dios no lo avergonzó, no lo ridiculizó. Él cumplió con su promesa. Y se produjo el milagro que todos estaban esperando. Dios no avergonzó a Abraham y a Sara. El hijo llegó y se creó una gran nación. No los avergonzó, aunque no podían tener hijos, porque lo tuvieron. Isaías 23, la segunda parte dice, y reconocerás que yo soy el Señor y que los que en mí esperan no serán defraudados o avergonzados. Orá fervientemente por el milagro que estás precisando. Cree en lo que Dios te ha prometido
en esa promesa que surge de su palabra y que está allí en tu corazón. Créelo, créelo y espera el milagro de parte de Dios, porque va a llegar en el tiempo de Dios. Oración, fe, produce milagros en nuestra vida. Nos ponemos todos de pie, por favor. ¿Sabe? Yo no sé cuál es el milagro que usted está precisando, pero seguramente en algún área de su vida ha intentado todo, se ha esforzado, se ha sacrificado y no ha logrado los resultados. Y necesita una intervención sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué es lo que nosotros llamamos milagro? Necesita que Dios intervenga, porque ya intenté, pastor, hace tiempo y no lo estoy logrando. Por eso quiero decirles tus ojos en esta hora y que traigas allí a tu memoria, a tu mente, a tu corazón, qué es lo que está apretando el corazón, qué es lo que está apretando el alma. ¿Cuál es el milagro que estás precisando? ¿En tu familia? ¿La conversión de familiares? ¿La restauración de la vida familiar? ¿El resurgir del amor entre esposo y esposa? ¿Quitar quizás la rebeldía de los hijos para que haya armonía en el vínculo familiar? ¿Cuál es el milagro que estás precisando y por el cual estás orando en tu economía, en tu trabajo? La situación está compleja, está difícil. Hay promesa de Dios de prosperar, pero no está llegando. Se está estirando. Pareciera que Dios se olvidó. No, Dios no se olvidó, Dios tiene su tiempo. Está probando tu fe, la perseverancia de tu fe. ¿Sabe? Yo creo que hoy es una noche de oración. Hoy es una noche de activar nuestra fe de una manera especial, como nunca lo hemos hecho. De empezar a creerle a Dios más allá de lo que los ojos ven, de lo que los sentidos marcan. Porque andamos por fe y no por vista, dice la palabra, ¿verdad? Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y yo quiero abrir en esta hora el altar para que vengas a orar. A orar con fervor, a orar diciéndole: Señor, si no haces el milagro, no tengo una solución. Pero yo creo en tu promesa. Yo creo. Pongo toda mi fe en ti.